Hola a todas y todos. Esta semana vamos a desarrollar la unidad 5 que trata sobre el principio y el derecho a la igualdad. La igualdad ha sido uno de los conceptos más debatidos a través de la historia. Es un pilar de la teoría del derecho y de la ciencia política. Hay instituciones aceptadas hoy universalmente que no se explican sino a la luz del postulado de la igualdad. La democracia, por ejemplo, los derechos humanos. Sin embargo, nada hay más patente para nuestros sentidos que la diferencia. La información que llega a nuestros sentidos es la diferencia de sexo, de raza, de capacidades físicas, intelectuales, económicas, la lista puede ser infinita. En el desarrollo de esta unidad vamos a indagar qué hizo el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos con estos conceptos de igualdad y diferencia. En concreto, analizaremos cuándo, por qué y de qué manera el derecho debe centrar su mirada en la igualdad y cuándo, por qué y de qué manera el derecho debe centrar su mirada en la diferencia. Para abordar este tema, seleccionamos dos textos como bibliografía obligatoria. Uno es de una autora chilena, Patricia Palacios Zuloaga, que habla de la no discriminación, y un texto del prestigioso constitucionalista argentino Roberto Saba, que mira un poco más allá para indagar sobre la desigualdad estructural. Comencemos entonces. Aparentemente, discriminar es tratar a dos personas de forma diferente. Sin embargo, esto no es tan fácil como parece a primera vista. Solo para presentar el tema, quisiera decirles que el trato diferenciado puede ser o no discriminatorio y que el trato igualitario también puede ser o no discriminatorio. Es decir, que a veces puedo tratar diferente a dos personas y no estar discriminando, y a veces puedo discriminar al tratar a dos personas en forma igual. Para entender cuándo un trato es o no discriminatorio, tenemos que empezar analizando qué es la igualdad. La igualdad entre los seres humanos es una construcción filosófica que sirve de base para la formación de sistemas políticos sociales orientados hacia la justicia. No siempre los sistemas jurídicos políticos consideraron que todas las personas son iguales. En términos históricos, esto es una novedad que comienza a gestarse en el siglo XVIII, en la Revolución Francesa y Norteamericana. En el siglo XIX, las enfáticas declaraciones de la Carta de Virginia coexistían en Estados Unidos con la esclavitud de los afrodescendientes, y aquí en Argentina, el hermoso texto del artículo 16 de la Constitución Nacional coexistía con normas inferiores que negaban derechos civiles y políticos a las mujeres. La igualdad es una ficción jurídica y valórica, una conquista histórica de las revoluciones norteamericana y francesa que aún está en construcción. La igualdad ante la ley es la primera expresión fáctica del principio de igualdad. Implica que los órganos estatales deben velar porque las normas jurídicas se apliquen de igual manera a todas las personas sujetas a la jurisdicción de ese Estado. Encontramos una primera aproximación al concepto de igualdad en el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional, que dice justamente que todos los habitantes son iguales ante la ley. El principio de no discriminación es el corolario práctico de la igualdad. Se trata de una especificación de la obligación del Estado. Los tratados internacionales no obligan al Estado a una estricta igualdad de trato, sino que requieren que las personas sean tratadas sin discriminación. Los tratados de derechos humanos tienen cláusulas de no discriminación relacionadas con el catálogo de derechos que trae cada tratado. Generalmente encontramos esa cláusula en el artículo 1, estableciendo la obligación de los estados firmantes del tratado de reconocer los derechos establecidos en el catálogo del tratado a todos los habitantes sin discriminación de sexo, raza, religión o cualquier otra condición. Como ejemplo, podemos mencionar el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella
y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Hay un caso en que la cláusula de no discriminación se encuentra desarrollada en forma autónoma, es decir, como una obligación independiente. Es el artículo 26 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos que establece que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. También establece que la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación. Los pactos no traen una definición de discriminación, pero el Comité de Derechos Humanos, organismo monitor del cumplimiento de las obligaciones de los Estados partes, plasmó su propia doctrina en el párrafo 7 y en el párrafo 13 de la Observación General número 18. Es importante destacar que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos es tal vez el más general de todos los tratados de derechos humanos, porque trae el catálogo más amplio y porque es del sistema universal, o sea, fue ratificado por estados de todos los continentes. Hago esta mención para destacar la importancia y universalidad del órgano de este tratado, que es el Comité de Derechos Humanos. En consecuencia, podemos concluir que la opinión general 18, emitida por el Comité de Derechos Humanos, es tal vez la interpretación más universal que existe sobre los parámetros para determinar cuándo se puede concluir que hay o no hay discriminación. ¿Qué es lo que dice la opinión general 18 en el párrafo 7? Dice, el comité considera que el término discriminación, tal como se emplea en el pacto, debe entenderse referido a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en todas las personas. El párrafo 13 dice que el comité observa que no toda diferenciación de trato constituye una discriminación si los criterios para tal diferenciación son razonables y objetivos y lo que se persigue es lograr un propósito legítimo en virtud del pacto. Esto es lo más parecido a una fórmula que yo encuentro en las ciencias sociales. El comité dice que la diferenciación de trato es legítima cuando y da 3 parámetros. En el punto 1 dice que obedece a una justificación razonable. En segundo lugar, mantiene cierta proporcionalidad entre la medida distintiva y la finalidad perseguida. En tercer lugar, es aplicada en forma objetiva. En cuarto lugar, persigue un propósito legítimo. Analicemos cada uno de estos requisitos. ¿Qué significa diferenciación razonable? Significa que la diferenciación debe responder a consideraciones de lógica. Cuando se selecciona un requisito, circunstancia o criterio para determinar un trato desigual, este debe ser razonable. Debe existir una relación de funcionalidad entre el requisito escogido y la finalidad perseguida por el Estado. Por ejemplo, 2 personas que aprueben el examen de manejo deben ambas recibir la licencia de conducir. Si una de ellas aprueba y otra no, no van a ser tratadas de la misma manera por parte del Estado y esto no es un acto de discriminación. Ahora bien, para el parámetro que se tenga en cuenta debe ser una circunstancia importante. ¿Qué significa esto? En el ejemplo que dimos de la licencia de conducir, podemos agregar que el requisito de aprobar el examen de manejo es funcional con la finalidad de la política pública que seguramente tiene el Estado de reducir los accidentes viales. Si en lugar de establecer el requisito de idoneidad del examen de manejo, se estableciera, por ejemplo, que el sexo de las personas es el requisito, por ejemplo, que solo los varones pueden acceder a la licencia de conducir, este requisito no pasa el test de razonabilidad
porque no hay relación de funcionalidad entre el sexo de la persona y la reducción de los accidentes viales. El segundo elemento que destaca el comité es la proporcionalidad. Esto significa que tiene que haber una proporción entre la medida distintiva con la finalidad perseguida. Esto apunta a efectuar una prueba de encaje o fitness del indicador escogido para indicar si los candidatos tienen los requisitos exigidos en la medida adecuada. El indicador o proxy puede ser subinclusivo o sobreinclusivo. La verdad es que siempre habrá que convivir con cierto nivel de desajuste tolerable, pero cuando el desajuste excede ese nivel, estamos ante un caso de falta de proporción. En el ejemplo que dimos, no debe ser igual el examen para manejar autos que el que se rinde para conducir ómnibus o camiones, por ejemplo. El tercer requisito es la aplicación objetiva. Significa que las pautas para diferenciar no deben obedecer a apreciaciones que estén sujetas a interpretación. Por ejemplo, si el Estado fija como pauta para obtener por sí mismo el carnet de manejo el requisito de haber cumplido 18 años, estamos frente a una pauta objetiva. Si en lugar de eso decimos que obtendrán el carnet de manejo quienes tengan el grado de madurez suficiente para conducir un vehículo, la distinción carece de objetividad y quedamos a merced de la interpretación del funcionario de turno. El último requisito que establece el comité es el propósito legítimo. Esto significa que el propósito o fin perseguido por la diferenciación no debe ser ilícito bajo el orden jurídico en cuestión. En este ejemplo que pusimos, la existencia de políticas públicas de seguridad vial para resguardar la vida de las personas es un fin ilegítimo. El comité ha explicitado que una vez que se demuestra que ha habido una diferenciación de trato, corresponde al Estado demostrar que la misma se basa en criterios objetivos, razonables, proporcionales y que persigue un fin legítimo conforme al pacto. Observen entonces que cuando el Estado hace una distinción, la carga de la prueba de que esa distinción no es discriminatoria queda en cabeza del Estado, es decir, se produce una inversión de la carga de la prueba. Hay, digamos, una serie de características que la doctrina ha establecido o denomina categorías sospechosas. Se considera que son categorías sospechosas el sexo, la raza y la religión. Son categorías no razonables por no ser funcionales, resultan irrazonables a priori, producen en consecuencia la inversión de la carga de la prueba y también justamente requieren un escrutinio estricto. Hay una presunción de inconstitucionalidad e inconvencionalidad de las distinciones fundadas en categorías sospechosas, solo superable si el Estado logra demostrar un interés estatal urgente o insoslayable. Eso es el escrutinio estricto. Se ha dicho, por ejemplo, en relación a las distinciones fundadas en el sexo, que la justificación tiene que ser genuina y que no debe basarse en indebidas generalizaciones sobre los diferentes talentos, capacidades o preferencias, por ejemplo, de hombres y mujeres. Las diferencias entre hombres y mujeres nos enriquecen y no deben ser utilizadas para denigrar a los miembros de algunos de los sexos, ni tampoco para establecer restricciones artificiales a las oportunidades de una persona. Este exigente estándar de revisión que se aplica a las clasificaciones basadas en el sexo no convierte a aquellas en una categoría totalmente proscripta, pero sí implica que no deben usarse para crear o perpetuar la inferioridad legal, social y económica de la mujer. En todo caso, pueden y deben ser utilizadas para compensar a las mujeres por las inhabilidades que ellas han sufrido a través de la historia. Saba propone un nuevo marco para replantear el significado de la igualdad ante la ley. Manifiesta que existen dos visiones divergentes del significado del principio de igualdad.
Una más cercana a la del pensamiento liberal clásico de cariz individualista y otra que tiene un claro componente estructural. Este segundo enfoque considera fundamental incorporar datos históricos y sociales acerca del fenómeno del sometimiento y exclusión sistemática al que están sometidos amplios sectores de la sociedad. Se apoya en la idea de que el derecho no puede ser completamente ciego a las relaciones existentes en determinado momento histórico entre diferentes grupos de personas de una comunidad. Por fortuna, ya no hay esclavos clara y legalmente identificables cuya relación de sometimiento se manifiesta en forma explícita. Sin embargo, existen en nuestra sociedad colectivos de personas que, a causa de esa misma pertenencia a determinados grupos, carecen de acceso a ciertos empleos, funciones, actividades, espacios físicos y a la práctica del autogobierno, dada la situación de sometimiento que padecen. Esas personas no se autoexcluyen en forma voluntaria y autónoma. En la Argentina, casi no hay normas que excluyan a las mujeres, a las personas con discapacidad, a los pueblos originarios o a otros grupos llamados vulnerables del ejercicio de los derechos a ser elegidos en los cargos públicos, trabajar en la administración pública, acceder a la educación, a la salud o a la alimentación. Sin embargo, de hecho, alcanzar esas metas para ellos a veces resulta ser extraordinariamente difícil. Esto se debe a una situación sistemática de exclusión social o de sometimiento de esos grupos por otros o por el resto de la comunidad, surgida de complejas prácticas sociales, prejuicios y sistemas de creencias que los desplazan de ámbitos que desde luego ellos no controlan. Un argumento fundado solamente en la posibilidad de goce igual de los derechos individuales no logra dar respuesta al objetivo central de las cláusulas antidiscriminatorias, que consiste en la necesidad de inclusión de las minorías en el funcionamiento de un sistema democrático. Cada individuo se distingue de una parte de sus semejantes por sus creencias religiosas, su género, sus prácticas sexuales, el color de su piel, su pertenencia a determinado grupo cultural, las tradiciones a las que se haya ligado, sus ideas políticas, etc. Frente a esas diferencias, que resulta necio ocultar o desconocer, le corresponde al derecho decidir si su obligación de impedir todo tipo de discriminación implica responder a ellas con un trato similar o neutro, incorporando la metáfora de un derecho ciego a las diferencias, o si por el contrario debe hacerse cargo de estas diferencias y reconocerlas como datos relevantes al establecer políticas antidiscriminatorias. Para ejemplificar, Saba acude a un hecho tomado de la vida real. Imaginemos un pueblo. Este existe en el estado de Illinois, donde el estado, en su política cultural, financia una orquesta municipal. Los pueblos, las ciudades, se sienten muy orgullosas de sus orquestas y los individuos que las integran son muy valorados en su comunidad. En una de esas comunidades, y repasando tal vez las fotos de las integraciones de las orquestas a través del tiempo, los encargados de la selección observaron que siempre la orquesta se integró con hombres de raza blanca. Pensando desterrar los prejuicios en el proceso de selección, se ideó un sistema para seleccionar una nueva integración. El juzgado escucharía la ejecución de los instrumentos detrás de una mampara opaca, de tal manera de aislar el único componente relevante para efectuar la elección, la idoneidad en la ejecución del instrumento. ¿Qué creen que pasó? Cuando terminó la selección y se apartó la mampara opaca, resultó que nuevamente la orquesta estaba integrada solo por hombres de raza blanca. ¿Qué había ocurrido? Se pueden pensar muchos motivos. Podemos pensar, por ejemplo, que las mujeres y los afrodescendientes se habían autoexcluido pensando que no iban a poder acceder a cargos que siempre habían sido ocupados por hombres blancos y que estuvieron históricamente vedados para personas de su raza o sexo. Se podría concluir también que el requisito de ser idóneo en una situación de mucha competencia requiere de una educación muy sofisticada y muchas veces muy cara, y muchos no pueden acceder a ella. Pueden haber muchas razones que produzcan este efecto. La clave aquí es la palabra efecto. No importa
que se haya sido muy cuidadoso para evitar el trato arbitrario. Si se produjo el efecto de colocar a las personas que pertenecen a ciertos grupos en la misma situación de exclusión en que se encontraron siempre, quizás lo que tenemos que confrontar es que tal vez la noción de igualdad que estamos usando no sea la apropiada para entender y atender este tipo de casos. No es que la idea de igualdad como no discriminación o como trato no arbitrario no esté bien articulada. Lo que ocurre es que para algunos casos, para algunas situaciones en las cuales estamos ante grupos de personas en situación de desventaja estructural, histórica, sistémica, intergeneracional, esta noción de igualdad como trato no arbitrario puede producir, cuando la implementamos, efectos que perpetúan la situación de exclusión de los grupos de actividades relevantes en la vida de la sociedad y de actividades relevantes en la vida de esos individuos. Es necesario estructurar una noción de igualdad diferente que se asocia a la idea de que la noción de igualdad proscribe la exclusión de grupos. Conformar una casta permanente de individuos sistemáticamente excluidos no es compatible con los ideales de igualdad y libertad de nuestra Constitución. Tampoco con los ideales de igualdad de los pactos internacionales de protección de derechos humanos. La noción de casta es muy fuerte. Tiene que ver con una estructura social de la India, hoy están prohibidas, en donde las personas están determinadas en su futuro por su nacimiento. La conformación de castas no es compatible con el principio de igualdad. Al principio de la clase dijimos que la noción de igualdad todavía se está construyendo. Saba avanza sumando a la noción de igualdad como no discriminación, la noción de igualdad como no sometimiento. Esta es una noción de igualdad que no se detiene en los criterios de razonabilidad que usa el Estado para justificar el trato diferenciado, sino que se detiene en el efecto que el Estado produce con sus políticas públicas o incluso los particulares con sus prácticas sociales y que pueden tener como consecuencia la conformación de castas o de grupos en situación de subordinación, en situación de exclusión y en situación de falta de goce de derechos. Se introduce aquí la noción de grupo. Cuando estábamos presentando la noción de igualdad como trato no arbitrario, no había ninguna referencia a grupos. Esta otra noción toma como referencia, como dato importante, la existencia de grupos. Existen las mujeres, existen los pueblos originarios, existen los afrodescendientes, existen los migrantes, como grupos cuyos integrantes son tratados de determinada manera por ser parte de ese grupo. Como ejemplo, podríamos mencionar a las mujeres. Fue necesario sancionar leyes de cupo femenino para el Poder Legislativo para que las mujeres pudieran superar en la Argentina el 6% histórico de participación femenina que se mantenía como un tope por razones extremadamente complejas. El dilema plantea una tensión entre los dos caminos posibles que la autoridad estatal puede adoptar al tener que enfrentar las diferencias. Por un lado, puede decidir aplicar un trato similar sin tener en consideración las características del destinatario, lo cual podría ser interpretado por algunos como irrespetuoso de las diferencias y por consecuencia discriminatorio. Por otro lado, el Estado puede optar por incorporar la diferencia como justificación de un trato especial. Sin embargo, este tipo de estrategia puede colocar a las personas en una situación tal que las conduzca a la exclusión o a la autosegregación y que por ello también puede ser interpretado como una forma de trato discriminatorio. Se zanja el dilema a través del reconocimiento de las diferencias, pero como justificación de integración y no de segregación. En esta dirección encontramos la obligación del Estado de generar políticas públicas de inclusión que pueden adquirir formas muy diferentes. Para dar ejemplos, podemos mencionar las leyes de cupos femeninos, de cupos para personas transgénero, de cupos para personas con discapacidad. También la aplicación del artículo 4 de la CEDAW, que establece que la adopción por los Estados partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida
en la CEDAW, pero de ningún modo entrañará como consecuencia el mantenimiento de normas desiguales y separadas. Lo que requiere la CEDAW es que estas medidas especiales de alcance temporal deben cesar cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato entre hombres y mujeres. Está en esta misma sintonía aquellas medidas que se encuadran en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, que establece la obligación del Estado de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. El dilema de la igualdad y la diferencia merece ser pensado y repensado en abstracto y en concreto por su importancia fundamental para la existencia de la democracia y la vigencia de los derechos humanos. Quisiera terminar con un pensamiento muy profundo de Boaventura de Sousa Santos que nos invita a reflexionar señalando que es necesaria la igualdad cuando la diferencia disminuye los derechos y es necesaria la diferencia cuando la igualdad quita la identidad.